En 1816, el mundo experimentó algo que, para quienes lo vivieron, parecía imposible. El calendario decía verano, pero el calor no llegaba. En junio nevó en algunas regiones. En julio hubo heladas inesperadas. Las cosechas comenzaron a morir antes de madurar. El cielo permanecía cubierto por una bruma persistente, y los atardeceres adquirieron un tono rojizo inquietante. Aquel año pasó a la historia como el año sin verano. Pero detrás de ese nombre aparentemente simple, se esconde uno de los episodios climáticos más extraños y perturbadores de la era moderna. Para entender lo que ocurrió, debemos retroceder a abril de 1815. En una isla remota de Indonesia, el volcán Tambora entró en erupción con una fuerza descomunal. No fue una explosión cualquiera. Fue una de las más potentes registradas en la historia. La detonación se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia. La columna de ceniza alcanzó alturas extremas. La isla quedó devastada. Miles de personas murieron en los días posteriores. Pero el verdadero impacto no terminó allí. Durante los meses siguientes, millones de toneladas de partículas microscópicas y gases sulfurosos quedaron suspendidos en la estratosfera. Estas partículas formaron una especie de velo invisible alrededor del planeta. Actuaban como un filtro solar natural, reflejando parte de la radiación hacia el espacio. El resultado fue un descenso global de la temperatura promedio. Puede parecer insignificante hablar de 1 o 2 grados menos, pero a escala planetaria esa variación es suficiente para alterar estaciones completas. En 1816, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se registraron heladas en pleno mes de junio. En algunas zonas cayó nieve ligera cuando ya debería haber comenzado la cosecha. Los agricultores sembraban una y otra vez, solo para ver sus campos arruinados por el frío. En Europa, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido, el verano fue húmedo y frío. Las lluvias constantes destruyeron el trigo y otros cultivos básicos. El precio del pan aumentó de manera alarmante. En varias ciudades se produjeron disturbios. El hambre comenzó a expandirse. Lo inquietante no era solo el frío, sino la incertidumbre. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. No existía la meteorología moderna. No había satélites ni modelos climáticos globales. Para muchas personas, aquel clima anómalo era una señal divina o un presagio de tiempos oscuros. El miedo se propagaba junto con el hambre. Los testimonios describen cielos extrañamente rojizos y una atmósfera opaca durante meses. Algunos pintores de la época captaron esos tonos intensos en sus obras. Investigaciones posteriores sugieren que los aerosoles volcánicos dispersaban la luz solar de forma distinta, creando esos colores dramáticos. El propio paisaje parecía transformado. En Suiza, un grupo de escritores pasó el verano prácticamente aislado debido a las tormentas constantes. Entre ellos estaba Mary Shelley. Aquellas noches frías y oscuras inspiraron la creación de Frankenstein. Es curioso pensar que uno de los personajes más icónicos de la literatura nació en un año marcado por el frío y la inquietud atmosférica. Sin embargo, el fenómeno no fue un invierno eterno ni una era glacial repentina. No hubo temperaturas de menos 50 grados en todo el mundo, ni un colapso total de la civilización. El enfriamiento global fue relativamente moderado en términos científicos, pero devastador para sociedades altamente dependientes de la agricultura local. Un pequeño descenso promedio bastó para romper el equilibrio. La evidencia científica actual respalda con firmeza la relación entre la erupción del Tambora y el enfriamiento de 1816.
Los registros de hielo en Groenlandia muestran concentraciones elevadas de sulfatos correspondientes a esa erupción. Los modelos climáticos modernos replican el patrón de descenso térmico observado. Todo apunta a que fue un fenómeno natural de gran escala. Pero más allá de la explicación científica, el año sin verano revela algo más profundo: la fragilidad del sistema humano. Evgin, 1 de marzo de 2026, 23-27. En aquel tiempo no existían cadenas de suministro globales eficientes ni reservas estratégicas masivas. Si la cosecha fallaba, el hambre llegaba. El clima no era solo una variable ambiental, era la base de la supervivencia. La crisis también impulsó cambios. En Alemania, la escasez de caballos debido a la falta de alimento motivó la invención de un primitivo vehículo de 2 ruedas, que con el tiempo evolucionaría hacia la bicicleta moderna. La necesidad estimuló la innovación. Algunos agricultores comenzaron a diversificar cultivos y mejorar técnicas. De una catástrofe surgieron adaptaciones. Aún así, la memoria colectiva de 1816 quedó marcada por la sensación de desorden. El verano, símbolo de abundancia y estabilidad, había desaparecido. Cuando las estaciones pierden su lógica, la confianza en el orden natural se tambalea. El miedo no provenía solo del frío, sino de la pérdida de predictibilidad. El año sin verano también nos recuerda algo inquietante. Un evento natural en una isla lejana fue capaz de alterar la vida de millones de personas en continentes distintos. El planeta funciona como un sistema interconectado. Una alteración en un punto puede generar consecuencias globales. Hoy entendemos mejor estos procesos. Sabemos que grandes erupciones volcánicas pueden influir en el clima mundial durante meses o incluso años. Pero en 1816, la humanidad enfrentaba el fenómeno sin explicación clara. Y cuando lo inexplicable ocurre, surgen rumores, teorías y temores. No fue el fin del mundo. No congeló el planeta para siempre. Pero sí cambió vidas, provocó migraciones y generó una sensación de vulnerabilidad colectiva. Demostró que la estabilidad que damos por sentada puede alterarse por fuerzas que escapan a nuestro control. La historia de 1816 no es solo la historia de un volcán. Es la historia de un recordatorio silencioso. Dependemos de equilibrios delicados. Basta con una ligera alteración en la temperatura promedio para que todo se tambalee. El verano regresó. Las cosechas volvieron a crecer. Pero la lección quedó grabada. A veces, no se necesita un cataclismo espectacular para transformar el mundo. A veces basta con que el calor no llegue cuando debería. 1816 fue el año en que el calendario dejó de tener sentido. El año en que el frío invadió el verano. El año en que la humanidad comprendió, aunque sin palabras científicas para describirlo, que su destino podía depender de un volcán a miles de kilómetros de distancia. Y quizás esa sea la parte más inquietante de esta historia. No fue una conspiración ni un misterio oculto. Fue la naturaleza mostrando, en silencio, el alcance de su poder.